Esa es una, no sé, frase que la he hecho una oración, no una rutina, no una tradición. Es una oración de mi alma que siempre Dios pueda hablar a su pueblo. Yo creo que Dios sigue hablando porque imagínense, el que hizo en los oídos no oirá. La Biblia dice que sí. El que hizo la boca no hablará. La Biblia dice que sí. Dios habla. Diga conmigo, Dios sigue hablando. Y te va a hablar el día de hoy. Chequen por favor. Génesis capítulo 1, versículo 3, luego el versículo 6, luego el versículo 9. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver la creación de Dios. ¿Cómo fue hecha? Pues la Biblia dice que fue hecha por la boca, por el hálito, por el aliento, por la voz poderosa, creativa de Dios. Por eso es que, escúchame, si Dios habla, y así le he titulado el día de hoy a este mensaje, si Dios habla, y 3 puntos suspensivos, ¿ok? ¿Por qué? Porque agrégale tú la parte que quieras. Si Dios habla, ¿qué pasará, amados? Hay sanidad. Si Dios habla, hay bendición. Si Dios habla, hay salud. Si Dios habla, hay restauración, hay poder. Lo muerto, como dice aquella canción, se vuelve en vida. Lo muerto resucita por el poder de su palabra. Entonces, vean, mujeres, pueden leer esta y luego los hombres leen el 6, ¿ok? 1, 2, 3. ¿Por qué fue la luz? Porque Dios lo dijo. Dijo Dios, quiero que haya luz. Y se hizo la luz. Versículo 6. Hombres ahora, 1, 2, 3. Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y eso también pasó. ¿Por qué? Porque dice ahí, luego dijo Dios. ¿Ok? Versículo 9, ahora todos juntos, ¿sí? Dijo también Dios. Entonces, cuando Dios habla, se desata su poder creativo, su poder sanador, su voz de autoridad alinea absolutamente todo a su propósito. El enemigo huye también cuando la voz de Dios suena. Entonces, amados, necesitamos que Dios hable. Y lo hermoso de todo es que Dios habla. El asunto es que no todos oyen. A ver, ayúdenme, muchachos. ¿Cómo va la canción esta que decíamos, quiero oír tu voz? ¿Cómo va? La última de estábamos hablando, quiero oír tu voz en mi interior, ¿no? Mi deseo es conocerte, pero habla de oír la voz de Dios. Y yo creo que cuando nosotros tenemos que venir aquí, necesitamos contar con este deseo, que Dios hable. Yo se los he dicho tantas veces, lo he enseñado y espero lo entiendan. Nunca menosprecies quien comparte la palabra de Dios, porque es Dios quien habla. Si usted no considera que Dios te va a hablar, porque te estás basando en la persona, ¿te acuerdas que Dios dijo, hey, aguas, no te fijes en su parecer, porque lo que Dios ve es el corazón? Y al final de cuentas Dios usa quien sea. Es más, utilizó una vez hasta una burra para hablar. Sí, la burra, pues quién sabe cómo se llamaba la burra, ¿no? Pero el dueño era Balaam. Y la burra voltea y le dice, no, deja de azotarme. Oye, una burra hablando. Dios usa a quien sea. Y también ha escogido lo vil y lo menospreciado. El asunto es que siempre Dios va a hablar a su pueblo. Hoy tenemos un privilegio de estar aquí y de entender, híjole, es que no sé, tenemos que asimilar y pedirle a Dios que nos ayude a que nos caiga el 20 sobre esta verdad. Cuando estamos aquí, Dios está hablando a su pueblo. Cuando nosotros abrimos la Biblia y entonces decimos, así dice la Biblia, ¿saben cómo decía Isaías? Oíd, pueblo,
Así dice Jehová. ¿Quién decía? Y transmitía el mensaje. Llegaba Jeremías, llegaba Ezequiel y decían: pueblo de Dios. Y empezaba: así dice el santo, así dice. Y empezaba a transmitir. Ahora, si Dios habla, lo mejor que tú y yo podemos hacer es parar todo y poner atención, porque Dios va a hablar. Por eso nuestra insistencia siempre de aguas con los celulares, aguas con estar ahí jugando, aguas con dormirnos, ¿verdad? Yo les digo, si te vas a quedar viendo el box o te vas a quedar viendo, qué sé yo, lo que usted quiera, y luego viene y arruinas por una, no sé, pelea o programa o serie, que Dios te hable, vas a salir y vas a decir: ¿y qué hablaron? No sé, no me acuerdo, algo de Dios, algo de la Biblia. No, pues obvio, eso se predica aquí, Dios, la Biblia. Pero el mensaje, ¿cuál fue? Decía una señora allá en una iglesia, no digo dónde, pero decía: ay, no sé, no me pregunte porque no se me queda nada, pero fue muy bonito todo. No, amados, no, necesita poner atención para que Dios deposite ese mensaje. A ver, ayúdenme por favor en multimedia. Les quiero pedir que me ayuden en Isaías capítulo 55, en el versículo 11, pero quiero que me lo pongan en la TLA. Es un pasaje que quiero, lo vamos a poner desde el 10. Isaías 55, 10 y 11, TLA, traducción del lenguaje actual. Miren, escuchen, si ustedes, yo tengo escrita lo que Dios dice, pero cuando Dios, pone la referencia a quién está hablando, porque aquí en algún momento dice: Isaías dijo, y luego viene lo que dijo, pero luego dice: Dios dijo, y lo que él habló. Bueno, me gusta mucho porque este capítulo dice: Dios se unirá a su pueblo. Capítulo 55, versículo 1, Dios dijo. Seguimos adelante, vamos al 6, Isaías dijo. Seguimos adelante, llegamos al 8 y 9, Dios dijo. Llegamos al 10 y tiene un subtítulo y dice: el poder de la palabra de Dios. Diga conmigo: el poder de la palabra de Dios. Quiero que vean que en las palabras de Dios hay vida, hay poder, hay gloria, hay gracia, hay sanidad. Por eso es que dice: el poder de la palabra de Dios. Versículo 10, Isaías 55, 10, TLA. Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. 11. Lo mismo pasa con mi palabra. A ver, ¿qué pasa? Pues con lo de las semillas, cuando la lluvia cae y la germina y la hace brotar y florecer. Bueno, lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes. Dice: sin antes hacer lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Cuando tú vienes y te sientas ahí y te pones atento, Dios va a hablar. Dios va a hablar, Dios me va a dar una palabra el día de hoy, y tú te pones con atención, con la actitud correcta, entonces Dios empieza a alimentarte, empieza a vivificarte, empieza a nutrir, de tal manera que cuando usted sale con el poder de Dios, con la vida de Dios. Y así afuera el enemigo empieza a decir: no va a pasar esto, no es cierto, es demasiado bonito para que pase contigo, no, tu matrimonio se va a acabar, no, la vida no tiene sentido. Pero usted dice: no, Dios ha hablado a mi vida y yo a Dios sí le creo. Números 23, 19. Esta fue una palabra rema en uno de nuestros años de Amistad Poza Rica, de la red Amistad. Y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque cuando Él habla, cuando Él dice
¿Qué pasa, amados? Él lo hace. Cuando Él habla, Él lo ejecuta. Su palabra es viva y es eficaz. Su palabra es poderosa. Por eso es que necesitamos conocer la palabra. ¿Por qué? Porque cuando conoces la palabra y la abrazas y la crees, cosas poderosas suceden. Dar un aplauso a Dios. Amén. Salmos 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. También Hebreos lo afirma. Capítulo 11 en el versículo 3. Ustedes saben que Hebreos 11 es el libro o el capítulo de la fe. Y ahí dice: por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. A ver, familia, ¿cómo creó Dios el universo? Solo soltó su palabra. Esta mañana pues me levanté temprano y estaba cayendo un agua, pero bien padre. Usted sabe que una agüita que cae aquí, la lámina se oye fuerte, ¿no? Y entonces yo tengo que hablar así para que ustedes me oigan. Yo dije: Dios, ayúdanos. Para tantito la lluvia. Ya cuando la gente esté en sus casas, vuelve a enviar tu lluvia. Porque solo tiene que dar su palabra Él. Entonces, sí, a lo mejor yo tengo parte de culpa en lo que sentimos de bochorno el día de hoy, que ya se cayó, cesó la lluvia. Pero no, es Dios, amados. Y demos gracias siempre a Dios por la lluvia, ¿ok? Ahora, pero que Dios hable, que Dios diga. Porque cuando Dios dice, miren, yo les he compartido que pues visito la primera persona que le pedí ayuda o le comenté lo que sentía en la parte de atrás fue Maricruz. La doctora Maricruz. A mí nunca me había dolido un riñón, pues nada. El asunto es que sentí algo extraño, le digo, me dice: hágase un ultrasonido. Me hago el ultrasonido y me detectan un tumor. Y entonces ahí empieza. El primero que veo menciona y maneja varias cosas y por primera vez maneja cáncer. Digo, no, o sea, lo primero que veo y de nada tener cáncer yo, un tumor yo, y voy con otro urólogo a Torreón, y voy con otro a Puebla, y voy con otro a Ciudad México, y voy con otro a Torreón. Regreso a Torreón y lo regreso a Ciudad México con una especialista. Finalmente voy a Houston, al Centro Médico de Oncología Metodista, y 8 especialistas, y todos igual, y todos igual, y todos igual, para caer en una 9 hematóloga que dice: fírmame aquí porque te vamos a aplicar un tratamiento medio difícil y es probable que en tu lucha pierdas la vida. Yo digo, a ver, espérese, ¿cómo? Yo empiezo a hablarle de mi fe y nunca lo hubiera hecho porque ella se rió y dijo: veremos. Yo le decía: yo voy a vivir, porque teníamos una palabra rema que Dios había dado: no moriré, viviré y contaré las maravillas del Señor. Yo le dije: doctor, haga lo que sea, pero cuídeme y cuide mi riñón izquierdo porque yo voy a vivir. Bueno, familia querida, solo escuché 9. Yo creo que son muchos, pero todos me decían cosas difíciles. Pero yo iba y le decía a Dios: yo lo que quiero es oír tu voz. Yo lo que quiero es oír tu voz. Señor, habla, porque si tú hablas, esa voz, lo que tú me digas, será lo que yo voy a abrazar. Y Dios me habló con el libro de los Salmos. Me dijo: no vas a morir. Digo, sé que algún día pasará, pero antes Dios cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. Y no era el tiempo. Ya voy a cumplir casi 5 años de una extensión de vida.
Bendito sea el nombre de Cristo que habló, dijo, no morirás, vas a vivir para contar mis maravillas, dijo Dios. ¿Qué palabra tienes? ¿Qué te han dicho? Tu amiga, ¿qué te dice? No, amiga, tu matrimonio ya, olvídalo, o sea, ya pasó a la historia, no va a funcionar. ¿Quién lo dijo? La amiga. Ah, bueno, no pasa nada, lo dijo la amiga. La amiga no es Dios. Dios siempre tiene la última palabra, y no solamente la última palabra, la palabra veraz, viva, la palabra que se va a ejecutar. Dios habla y sucede. Dios dice y pasan las cosas. Dale un aplauso a Dios. Amén. Por la palabra de Dios creó el universo, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Gracias a qué? A la palabra de Dios. Ahora, si nosotros entendemos que Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo, las palabras de Jesús también son relevantes. Las palabras de Dios, entiéndalo, es Dios mismo hecho hombre, semejante a nosotros, para mostrarnos el camino más excelente. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a estar viendo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Ahora en el Nuevo empezamos a ver, dijo Jesús, dijo Jesús. Y cuando Dios hablaba, ay amados, sucedían cosas poderosas. Los discípulos, en un momento que las aguas, estaban ellos en la barca y había una tempestad, y Él se para y dice, enmudece al mar, y el mar entra en una bonanza pacífica, tranquilito, y voltean, dicen, ¿quién es? Que aún los vientos y los mares le obedecen, solo porque habló. Pues qué voz de autoridad es esta. Imagínense, vas a ver muchas veces, ahí por ejemplo en Lucas 5, se para el Señor, solo por decir uno, así están plagados los evangelios, ¿no? Se paraba Jesús y decía, paz a vosotros. Quisiera estar en uno de esos lugares donde el Señor aparecía y no sé qué se hablaba, qué discutían, y nomás decía el Señor, paz a vosotros. No era un saludo. Él impartía vida. Él llegaba y algo sucedía. El estresado se calmaba. El ansioso encontraba paz. El enfermo sanaba. ¿Por qué? Porque la voz de Dios rugía en ese lugar a través de Cristo. Vamos a ver estas historias. Son 3 historias, ya las conocen. La primera es la historia de Lázaro. Lázaro enferma. Lázaro es amigo de Jesús. La familia es amigo de Jesús. Marta, María, Lázaro. Y Lázaro enferma. Y le mandan a avisar a Jesús. Le dicen, corre porque tu amigo Lázaro está enfermo. Y él decide deliberadamente no ir, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Ok? Cuando él sabe, porque él sabe todas las cosas, porque Jesús es Dios, dice, ahora vamos. A ver, espérame, ¿no fuiste cuando estaba enfermo y te avisaron con buen tiempo para que alcanzaras a llegar? Y ahora que dices, ya murió Lázaro, vamos. Ahora nos dices que marchemos. No entendemos. Y llega el Señor y vamos a ver lo que habla. Sale Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra por encima. Aquí aparece, lo tengo en negritas. Dijo Jesús. ¿Quién dijo? A ver qué dijo. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, no creo que sea una buena idea. Ya tiene 4 días, ¿te acuerdas? Te mandé a hablar, pasaron 2, pasaron 3, Señor, ya lleva 4 aquí. Está en estado de putrefacción. A lo mejor está ahí inflado, a punto de reventar, está fluyendo o supurando líquido, Señor.
Déjalo así. Escuchen por favor. Versículo 40. Lean ustedes por favor. Otra vez. ¿Quién dijo? ¿Y qué dice? Aleluya. Y entonces voltea. ¿Qué? Marta diciéndole, no es buena idea. Tiene 4 días. Y Jesús volteando y dice, hey, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Levanta él la voz y dice, Padre, gracias te doy por habernos oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Ahí viene, resuena la voz poderosa de Cristo y le dice, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué pasó, amados? Que no estaba inflamado, que no estaba todo pudriéndose. Ahora lo ven después de 4 días de que se murió. ¿Ha escuchado usted los testimonios? 3 minutos sin respirar y resucitó. 15 minutos sin resucitar. No, pues ya son milagros, ¿no? 4 días. 4 días de que Lázaro había muerto, pero cuando el Señor habló, las cosas sucedieron. ¿Qué sucedió? Que el muerto se levantó y salió atadas las manos y los pies, las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadlo y déjenlo ir, que haga su vida otra vez normal, porque que ustedes daban por muerto, cuando yo he hablado, porque mi Padre está en mí y me ha oído y ha enviado la vida, porque yo soy la resurrección y la vida, y mis palabras son vida. Segunda historia, la hija de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 22. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija se está muriendo, ven, pon las manos sobre de ella para que sea salva y va a vivir. Familia querida, pónganme atención, porque en este momento entra otra a la escena. ¿Cuál otra? La mujer de flujo de sangre. Ya saben la historia, me la voy a brincar, esa historia de la mujer de flujo de sangre. Si tan solo toco el borde, Jesús, sale poder de él. ¿Quién me tocó? Y la mujer dijo, yo fui. Bueno, pasa todo eso y después llegamos al 35 y retomamos la historia de la hija de Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ya murió. Ya no molestes más al maestro. 35. Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga. Qué bueno que él habla. A ver, amados, hay muchas voces que van a oír. Hay muchas voces que te van a aconsejar. No hagas esto, cierra lo otro, ya déjalo, haz esto, vete a otro lugar, en fin, muchas voces. Pero hay una voz que tiene que oír tu corazón y que tiene que estar atento siempre tu espíritu. La voz de Jesús. ¿Y qué dices tú, Señor? Porque miren, escúchenme, si no hubiera yo puesto atención y hubiera buscado a Dios y le hubiera dicho, háblame, quizá yo hubiera dicho, sí, porque de hecho lo pensé y hasta inicié. Yo empecé a escribir algo para mis hijos de despedida. Lo hice, más bien lo inicié. Yo dije, pero si Dios ha hablado que voy a vivir, ¿por qué hago esto? Y lo cerré. Dije, no voy a hacer esto, no lo voy a hacer, porque si lo hago es creer que no voy a superar. Y Dios ya habló y yo le creo a Dios. Entonces hay muchas voces que tú y yo vamos a oír siempre. Ya renuncia, ya da por terminado esto, ya no lo intentes más.
Pero tú tienes que decirle: Dios, habla a mí. La voz que me interesa es tu voz, porque el hombre falla, pero tú nunca fallas. Tú hablas y ejecutas, tú hablas y suceden las cosas. Dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Cuando llegó a la casa del principal de la sinagoga y vio todo el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, entrando les dijo, ahí viene, empezando a acomodar y a ordenar las cosas. Lo primero que les dice es: no lloren. ¿Por qué? Porque la niña no está muerta, ella está durmiendo. Y todos empiezan a burlarse de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y dijo: no les hagan caso, cierren sus oídos. Aquella cancioncita de no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Hagan eso y solamente escúchenme y sigan mi voz, porque hoy voy a hablar. Dije que esta niña no está muerta, dije que esta niña solamente duerme. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te estoy diciendo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Dale un aplauso a Dios, por favor. Solo tenía que abrir la boca al Señor para salir la vida. Me gusta mucho una canción de Marcos Vidal, un pastor de España. Decía: ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. Ojalá el Señor venga y a ti que te han atiborrado de mensajes negativos, a ti que te han dicho no se puede, a ti que te han dicho te vas a morir, a ti que te han dicho, una vez así le dijeron a un familiar mío: dale la bienvenida a tu familiar al mundo de los diabéticos, porque mira, acaba de entrar, ya se sacó la lotería. ¿Cómo ve? Y viene y me dice: mira lo que me dijeron sobre mi pariente, bienvenido al mundo de los diabéticos. Y yo le dije: ¿y qué? ¿Lo vas a creer y aceptar? Digo: empieza a hacer toda una serie de hábitos nuevos, aliméntate bien, créele a Dios y vivirá para contar las maravillas del Señor. A ver, amados, vamos a la tercera y última historia. El siervo del centurión, Lucas capítulo 7. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, vean esto, le envió a sus ancianos, a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaban que le concediera sanar a ese siervo. ¿Por qué? Porque era una persona buena onda, bonachón. Y querían y le pedían los judíos que hiciera este milagro. Bueno, voy al versículo 6. El centurión, cuando sabía y veía ya que se acercaba el Señor, le dijo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que llegues hasta mi casa, de que entres bajo mi techo. 7:7, ustedes lo leen, pero bien fuerte, por favor, ¿ok? Va. Pero, otra vez parejitos, pero este centurión tiene fe y dice: Señor, a ver, tú eres Dios, tú eres poderoso. No tienes que llegar, honestamente, soy un hombre pecador y mi casa, tú eres santo. Pero solo te pido una cosa: basta que digas la palabra para que mi historia cambie, para que mi siervo sane, para que todo surja conforme a tu plan, a tu propósito, para que venga la vida. Solo di tu palabra. Diga conmigo: solo di tu palabra. Y entonces vean,
versículo 8. Bueno, el centurión sigue hablando porque yo también soy un hombre de autoridad y estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes también. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Ojo, el centurión está diciendo, cuando yo digo, porque soy jefe también de unos y también tengo mis jefes, cuando mis jefes me piden, yo obedezco. Cuando yo a mis siervos doy una orden, ellos hacen. Él entiende principios de autoridad y voltea y le dice, tú eres una máxima autoridad. Tú eres una máxima autoridad. Dile que sucedan las cosas. Y yo sé que solo tienes que abrir la boca para que las cosas pasen. Versículo siguiente 9. Al oír Jesús, se maravilló de él y volteando hacia la gente, les dice, aún en Israel he hallado tanta fe. Y ya, se acabó la historia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? En el versículo 10 lo dice. Cuando regresó, ya ven que lo había salido a buscar, le dijo, no llegues a mi casa, pero solo envía, di tu palabra. Bueno, cuando él regresa a su casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son vida. Las palabras de Dios son sanidad. Las palabras de Dios restauran. Las palabras de Dios consuelan. La palabra de Dios. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Yo no sé cuántas veces has entrado aquí, medio la capa caída, medio el piquillo para abajo, ¿verdad? Medio las alas rotas, medio tristón, no convencido. Llegaste porque era domingo y pues amas a Dios y sabías que tenías que venir, pero no estabas muy convencido, pero llegaste y cuando adoraste, su presencia descendió y luego Dios habló y esa palabra que Él envió no volverá vacía. Y entonces usted sale vivificado con una nueva dirección. Sí, yo había visto esto, pero el justo por la fe es que vive. Y he recibido la palabra de Dios, la cual no volverá vacía. Esa palabra se va a cumplir en mi vida. Y salimos llenos de Dios y su palabra. Puede venir el del piano. Le voy a dar 4 cosas que suceden cuando Dios habla. Hay sanidad, número 1. ¿Qué hay? Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Sabe cuánta gente nos escribe de Querétaro, de León, de Torreón, de Campeche, de Reynosa, de los Estados Unidos, de Argentina, en la transmisión, y nos dicen, pastor, gracias, puse esta petición, me apoyaron en oración, escuché aquella transmisión, me la mandó mi prima y doy gracias. ¿Por qué? Porque lo que pedíamos ese día ya Dios me lo concedió. ¿Y cómo fue? Si no fuimos, si no pusimos las manos, si no ayunamos, no, Dios envió su palabra y fue Él. Él se lleva la gloria, el crédito, porque solo Él es el milagroso. Cuando envía su palabra, número 2, hay un sostenimiento. Dios sostiene, Dios sustenta. El Salmo 119, 116 dice, susténtame conforme a tu palabra y voy a vivir y no quedaré avergonzado de mi esperanza. 3, cuando Dios habla, su palabra desata lo milagroso. Les cuento la historia. Es Pedro, capítulo 5 en el Evangelio según Lucas. Pedro toda la noche le han dado echando ganitas con la intención de pescar.
y no consiguió nada. Y cuando la Biblia habla nada y es específica, no se le había quedado un charalito atorado en la red. Nada, no había nada. Ni una tortuga por ahí, ni un caracol, nada. Y se lo dice al Señor, y le dice Jesús: Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y voltea a Simón, le dice: Maestro, 70, 80, ya perdí la cuenta, no sé cuántas veces intenté. Toda la noche he intentado pescar, pero no he pescado nada. Oiga, me imagino al Simón diciéndole eso, pero viendo al Señor. Y el Señor: ya te dije qué es lo que hay que hacer. Entonces no se lo dice, no, aquí no lo dice. Yo estoy creyendo que el Pedro está viendo al rostro de Jesús y dice: ok, Señor, aunque lo intenté, lo voy a hacer otra vez. En tu nombre echaré la red, porque tú me lo estás diciendo, porque me das confianza, porque algo me inspiras. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red, que se rompía, y entonces hacían señas a los compañeros que estaban en otras barcas para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, porque había cosechado, habían levantado la cantidad de peces que nunca habían conseguido en su vida como pescadores. ¿Cuál fue la diferencia? Toda la noche lo había intentado. Es que ahora Jesús habló. ¿Lo has intentado? Una, otra. Ya te sientes frustrado y dices: ya, no más, hasta aquí. Pero Dios dice: ¡hey! Aviéntala. Te lo digo yo, algo va a pasar. Si yo estoy hablando, es porque te conviene. No serás frustrado. Mi palabra no vuelve vacía. Él la echó y vino la cosecha. Si usted cree en Dios, también sucederá tu milagro. La palabra de Dios desata lo milagroso.